días a todos los que nos están viendo y bienvenidos a este conversatorio de la Cámara de Comercio de Santiago, titulado Chile 2022, Momento Político y Histórico. Aquí estamos con el profesor Alejandro San Francisco. Muy bienvenido, Alejandro. Voy a leer así una bio bien cortita, porque si no podría estar toda la hora aquí contando todo lo que has hecho. Pero Alejandro es historiador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia en la Universidad de Oxford. Es académico de la Universidad de San Sebastián, también de la Pontificia Universidad de Chile, Católica de Chile, y también director de formación del Instituto Red Pública. Alejandro, muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Alejandro tiene aquí una mirada desde la historia muy interesante, así que sin más te doy la palabra para que nos vayas contando y nos des esta nueva perspectiva que nos hemos tratado aquí en la Cámara. Muchas gracias, Tere, por la invitación y a la Cámara de Comercio de Santiago, no solo por la invitación, sino por todo lo que hacen por Chile, que es un país que ha avanzado mucho en las últimas décadas y eso en gran parte por los sectores productivos que sacan adelante a la sociedad. Dicho eso, es evidente que estamos viviendo un momento particularmente difícil en la historia de Chile, ¿no? Quizá el más difícil que hemos experimentado en los últimos 50 años, en el último medio siglo. Y esto se nota porque hemos vivido una crisis múltiple, que a veces no la racionalizamos, no la pensamos. Pero Chile tuvo una crisis política el 18 de octubre, una especie de golpe de Estado, estallido social, revolución, que derivó en una crisis institucional que nos tiene discutiendo la Constitución y eventualmente nos va a seguir teniendo en la misma situación después del 4 de septiembre. Tuvo una crisis sanitaria, una pandemia con miles de muertos, además con un sistema hospitalario que respondió bien, pero con mucha dificultad y que tuvo que postergar otro tipo de operaciones o situaciones, y adicionalmente nos tuvo confinados en las casas. Esa es una tercera crisis. Eso derivó en una crisis económica. 2 millones de personas perdieron los empleos, a otros nos rebajaron los sueldos, y eso porque el sistema no se sostenía. Y ojo que a la fecha hay casi 300.000 personas que no han recuperado los empleos desde esa situación. Ustedes en el comercio tienen que haberlo sentido especialmente, pero Así evidentemente... es, Alejandro, y además con un énfasis muy poco feliz en el empleo femenino. Bueno, y al que más ha afectado efectivamente a las mujeres, y la recuperación del empleo efectivamente ha sido mucho más rápida en hombres que en mujeres. Y por Así último es. tenemos una crisis social que tiene múltiples manifestaciones, de las cuales vamos a mencionar unas en algunos momentos más, pero que son muy delicadas. Y estas 5 crisis coexisten. Esto no es habitual en la historia. Habitualmente uno tiene problemas políticos. Piensen ustedes en Inglaterra, que tuvo una crisis política por el primer ministro, pero no pasó nada. Inglaterra siguió funcionando normalmente. Otros tienen otro tipo de crisis. Nosotros tuvimos 5 crisis en una. Esto en general se da en los periodos de guerra, como el que está viviendo Ucrania. Chile lo experimentó casi todos juntos. Esa es una primera reflexión que quería compartir con usted. La segunda es que es evidente que las personas que estamos en los 50 años, estamos viviendo un Chile muy distinto al de nuestra juventud. Lo voy a decir en otras palabras. Es probable que nosotros fuéramos más parecidos a nuestros padres, nuestra generación, que nosotros a nuestros hijos, es decir, la generación que viene. Se ha producido un cambio no solo político en las últimas décadas, sino que también un cambio cultural. Y eso es muy perceptible en Chile. Hemos tenido una pérdida de prestigio, de autoridad de instituciones relevantes, que es muy claro, en líderes empresariales, en líderes culturales, en carabineros, en las Fuerzas Armadas, en la Iglesia Católica. Es decir, se ha producido una pérdida de vigencia del sentido de autoridad. Y ciertamente eso vale para los profesores, los que ejercemos este tipo de labores, para los padres de familia. O sea, todos los que tengan algún nivel de autoridad van perdiendo en el camino. Y esa es una cosa que debiéramos tener muy clara y a la vista. Y este cambio cultural va asociado a un cambio político relevante. Nosotros nos acostumbramos a un país que tenía 2 grandes bloques, una centro derecha potente, la UDI, Renovación Nacional, y una centro izquierda muy sólida que gobernaba,
que era la concertación de partidos por la democracia. Bueno, en los últimos 12 años hemos visto emerger una izquierda muy sólida, muy consistente, que es el Frente Amplio, pero también el Partido Comunista. Esto a veces la gente no lo dimensiona, pero el partido más grande de la centroizquierda es el Partido Comunista, que tiene 7 puntos en la última elección. En la derecha hay 3 partidos grandes, que son la UDI, Renovación Nacional y Republicanos, todos los cuales tienen más de 10 puntos en la última elección, se mide por diputados, y menos de 11 puntos. Es decir, hay ahí una fuerza relevante, pero hay una fuerza nueva, que es republicana. Entonces, hay un cambio cultural por una parte y hay un cambio político por otra, y esa es una segunda reflexión que quería compartir. La tercera es, ¿qué problemas tiene Chile hoy que tiene que enfrentar? Ojo que problema aquí yo no lo digo con carga negativa, problema lo digo como cosas que suceden. O sea, cuando uno dice, oye, tengo un viaje, bueno, tengo que comprar pasajes, tengo que sacar pasaporte, a lo mejor tengo que pagar, tengo que sacar seguro. O sea, los problemas hay que superarlos, ¿no? Nosotros tenemos problemas. Desafíos, pero son problemáticos, por si acaso, ¿ah? Claro. Porque, por ejemplo, tenemos un problema político. Cambió el gobierno, hoy día gobierna el presidente Boric, asumió con grandes esperanzas, expectativas, y resulta que al primer mes ya había sido el gobierno que más perdió apoyo popular en los últimos 4 o 5 gobiernos. O sea, y eso tiene que ver con Boric, por supuesto que tiene que ver con él y con su gobierno, pero también tiene que ver con que cada vez es más difícil gobernar. O sea, hay algo que es responsabilidad de ellos y hay algo que pasa en la sociedad que hace más difícil ejercer tareas públicas, tareas de gobierno. En segundo lugar, tenemos un problema económico, algo es heredado. Por ejemplo, tenemos la inflación más alta de las últimas 2 o 3 décadas, está llegando al 13, 14%. A mí no me extrañaría que terminara en el 14% al año. Hemos perdido poder adquisitivo los chilenos, al menos 2 puntos en el último año. Es probable que no se recuperen toda la fuerza de trabajo que se estaba generando. Y si ustedes miran, los que trabajen lejos de su casa, traten de ir mirando dónde están las grúas, pero las grúas no aparecen. O sea, no hay construcción, está un poco paralizado ese gran síntoma de crecimiento o de tensión del crecimiento económico, como son las grúas. Y ahí yo veo un problema grande. Y hay otros múltiples problemas económicos como la fuga de capitales, la fuga de cerebros y otros. El tercer problema que yo diviso es la violencia, no solo la violencia en cuanto existe en los colegios, en el Instituto Nacional, en la calle, en el 18 de octubre, en la Araucanía, sino que ha existido una especie de legitimación de la violencia o un deseo de decir, oye, pero mira, hagamos un blanqueo, hagamos un indulto amplio a la violencia y pasemos a otro plan. Y la verdad es que la mayoría de la gente honesta en la Araucanía, los mapuches de allá, la gente que no es de pueblo originario, se saca la mugre por sacar adelante a su familia y sufre la violencia todos los días. Entonces, no es una cosa de decir, oye, aquí no ha pasado nada. La violencia está demasiado instalada en la sociedad chilena, asociada a otros problemas como el narco y otros. Eso es muy, muy delicado. Y por último, tenemos un proceso constituyente que tiene, obviamente, grandes expectativas, pero que las ha ido defraudando en el proceso. O sea, el proceso constituyente tenía 60, 70% de aprobación en su inicio y terminó con el 35, 40% de aprobación. Y que estemos discutiendo si va a ganar el apruebo o el rechazo es una muestra del fracaso del proceso. Un proceso de este tipo debiera terminar con el 80, 90% de aprobación. Todos debiéramos ir a volcarnos a aprobar la Constitución, porque es la casa de todos, porque significó un gran acuerdo político. Aquí, lamentablemente, no se pudo producir eso por distintas razones, y en ese sentido me parece que hay que darle vueltas cómo saldremos adelante. Esa es la tercera reflexión. La cuarta, son como 5 o 6 solamente para animar la conversación. La cuarta es que hay que entender un cambio también que se ha producido en términos de cómo evaluar la realidad. Pues la realidad existe y la vemos, pero también hay realidades que podríamos llamar virtuales. Una de esas realidades, y hay 2 elementos que condicionan las realidades virtuales. Una son las redes sociales. De repente uno dice, oye, está quedando la embarrada por tal cosa. Y resulta que no está quedando la embarrada. Lo que pasa es que tiene muchas reproducciones en Twitter. Pero Twitter es un micromundo, no es el mundo. Y al otro día ya Twitter está en otra cosa. Entonces no es que quedara la embarrada, sino que tuvo un momento peak en la discusión pública, política. De hecho, Twitter, de las redes sociales,
de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de YouTube, es la que tiene menos seguidores. Lo que ocurre es que condiciona mucho a la actividad política y a los medios de comunicación. Pero lo que quiero decir es que eso existe y hay que atenderlo. Y la segunda condicionante de la realidad, que yo la encuentro de gran relevancia, es la política de los sentimientos. Hoy día en la sociedad chilena estamos muy condicionados por lo que yo siento. Siento que me atacaste, siento que fuiste prejuicioso, siento que eso no es así, aunque sea así. Entonces, por ejemplo, en un tema que es súper relevante para el desarrollo económico de Chile, en los últimos 30 años, da lo mismo la posición que tengamos al respecto, ¿eh? En los últimos 30 años, objetivamente, ha disminuido la desigualdad. Ha disminuido en una cantidad X. Bueno, la sensación de los chilenos es que ha aumentado la desigualdad. Entonces, tenemos un problema que es muy potente, pues, porque la desigualdad baja y la mayoría sostiene que uno de los grandes problemas de Chile es la desigualdad porque cree que ha aumentado la desigualdad. Y en política y en la vida social es muy relevante las percepciones. Entonces, es como cuando el niño o la señora o el marido dice, es que tú no me quieres. Bueno, pero ¿qué quieres que haga para mostrarte que te quiero? Pero si tú ya estás convencido o convencida que no te quiero, estamos en un problema que va mucho más allá de lo que yo pueda hacer, porque puede ser un problema psicológico de otro tipo. No psicológico de malo, ¿eh? Sino que de percepción solamente. Y eso es muy relevante. Ahora, ¿qué peligros tenemos? ¿Qué peligros tenemos de hoy en adelante? A mí me parece que tenemos 3 peligros que son relevantes y que hay que considerar para ir terminando el análisis. El primer peligro es que vamos a vivir una etapa de incertidumbre. O sea, desde el 2019 estamos viviendo una etapa de incertidumbre y vamos a seguir viviendo una etapa de incertidumbre. Esta etapa de incertidumbre no se va a acabar el 4 de septiembre, gane el apruebo o el rechazo. No se va a acabar, no depende del gobierno. O sea, si estuviera gobernando José Antonio Kast, si hubiera ganado la segunda vuelta, estaríamos viviendo una etapa de incertidumbre. No es culpa del presidente Gabriel Boric y del Frente Amplio. Chile está viviendo una etapa de incertidumbre. Y lo más probable es que esta etapa de incertidumbre se extienda por 6, 7, 8 años más. Primera idea. Segundo, se vive un sentido refundacional de la política. Esto es muy delicado, porque los sentidos refundacionales se viven en las sociedades cuando hay cambios paradigmáticos muy complejos. Por ejemplo, cuando se pasa de una monarquía a la república. Eso es lo que pasó en Chile con la independencia en 1810. Ese es un cambio refundacional. Pero no es habitual andar viviendo cambios refundacionales. Eso pasó en Alemania después de la invasión a Berlín en la Guerra Mundial. Eso pasó en Japón después de la bomba atómica. Claro, pero no es habitual que Chile esté viviendo una refundación. Los países no viven refundación. Hacen reformas, cambian cosas, mantienen otras. Bueno, Chile está viviendo una refundación. Y este no es solo un análisis mío. O sea, porque alguien podría decir, oye, es que le está poniendo mucho color. Lo dijo expresamente la presidenta Elisa Loncón al inaugurar las sesiones de la Convención Constituyente. Vamos a refundar Chile, y no solo respecto de los últimos 2 siglos, sino que de los 5 siglos de vida. Y por último tenemos un peligro, que son los resultados del proceso constituyente, yo no lo digo por el contenido, que ya es un problema, lo digo por la proyección que tienen en términos de estabilidad. El proceso constituyente se dio en buena medida porque nosotros tenemos una discordia constitucional. En Chile, evidentemente, ustedes pueden encontrar algunos de ustedes buena la constitución vigente, la llamen de 1980, 2005, o la pueden encontrar mala. Pero hay una cosa que es real, que ha perdido vigencia, ha perdido legitimidad, ha perdido concordia. Y esto se reflejó, por ejemplo, en el plebiscito de entrada, cuando el 78% dijo que era una nueva constitución. Eso es muy claro. Bueno, resulta que estamos terminando el proceso constituyente y el país no tiene una concordia constitucional. O sea, no lo logró con esta nueva constitución. Y eso evidentemente es un rasgo muy negativo. Dejo nombrados solamente otros problemas para tener en la cabeza. Algunos de estos ya los mencioné durante la charla. La pérdida de autoridad y referente es relevante. En algún minuto una crisis así habríamos llamado al cardenal arzobispo de Santiago para ayudar a resolver la cuestión. Hoy no existe en términos de relevancia. Hoy tenemos un país más ingobernable, de manera tal que al presidente le cuesta más. La gente dice, oye, pero es que son muy jóvenes o tiene gente poca preparada en el gabinete. Probablemente requiere un cambio de gabinete y en algunos puestos clama al cielo, pero también el país está más difícil de gobernar. Tenemos un problema de irrupción de populismo que está desatado, particularmente a nivel parlamentario. Se notó en las propuestas del 10% y en otras.
tenemos falencias serias del Estado de Derecho, particularmente en la Araucanía, pero tenemos todos los días muertes dramáticas en todo Chile. A esta altura llevamos más de 500 muertos por asesinatos en Chile, una cifra muy superior a la del año pasado. Y vivimos desde fines de 2019 un momento revolucionario en Chile. Volveré sobre eso al finalizar en 3 minutos más. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el plebiscito de salida? No lo sabemos, pero sí tenemos una información a través de las encuestas. Las encuestas, por si acaso, son una foto del momento, pero cuando uno ve una sucesión de 10, 12, 15 encuestas, ya no es una foto del momento, es una película, entonces uno le puede hacer la secuencia. Y la película dice que debería ganar el rechazo por 8, 10, 12 puntos. Yo tengo la impresión que está un poco más estrecho que eso, pero es una impresión solamente, y habrá que esperar el 4 de septiembre. Pero en principio la inclinación va hacia allá. Sigue habiendo demasiados indecisos, en torno al 16-17%. Nada dice que se van a ir todos a un lado. Lo más probable es que haya una redistribución, que otros no vayan a votar y que algunos voten blanco o nulo. Y por último, yo creo que hay que hacerse 2 preguntas para tratar de evaluar cómo viene el futuro. La primera pregunta, que es súper importante: ¿de qué naturaleza es el problema que tiene Chile hoy? Pues es evidente que Chile tiene un problema grande, gigante. ¿De qué naturaleza es? La clase política sostiene que es un problema constitucional. Si ustedes leen la prensa, básicamente los distintos partidos, de izquierda, de derecha, de centro, lo que están viendo es qué vamos a hacer después de el 4 de septiembre. Bueno, vamos a hacer una nueva constitución, ¿cómo la hacemos? Porque parece que el tema central de Chile es esta nueva constitución. La segunda pregunta que tenemos que hacer no es de qué naturaleza es el proceso político que vive Chile desde octubre de 2019. Algunos sostenían que era un estallido social, otros que era un estallido delictual. Respondo yo a las 2 preguntas con mi forma de ver las cosas, en el entendido que son temas de discusión. En el primer problema, a mí me parece que el gran problema de Chile es un quiebre de los vínculos sociales. Tenemos un serio problema social, no un problema constitucional. Si no resolvemos el problema social, podríamos traer la constitución de Suiza a Chile y no nos va a funcionar. No nos va a funcionar en ningún caso. ¿Por qué? Porque tenemos un grave tema de disolución de la familia. Tenemos a 500.000 jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Imagínense lo que significa eso para la delincuencia, el narcotráfico, la primera línea, la ociosidad y otras cosas. Tenemos los niveles de delincuencia que hemos mencionado, muy superiores a los del año pasado o antepasado. Tenemos más gente abandonando los establecimientos educacionales. Eso fue en parte producto de la pandemia, obviamente, y otras cosas. Entonces, si no resolvemos los resortes de la crisis social con un gran pacto cívico-social, yo creo que vamos a seguir pegándole al clavo equivocado, entonces no vamos a lograr arreglar la casa. Lo que no significa que tenemos que dejar el problema constitucional de lado. Creo que si somos capaces de abordar todo, abordemos todo. Pero si no, la clave está en el problema social. ¿Y de qué naturaleza es el proceso que vimos desde octubre de 2019? Yo lo escribí la semana siguiente. Yo escribo todos los domingos en el Libero, y en el Instituto República hacemos reflexión intelectual y damos charla en todo Chile. Yo el domingo siguiente, al 18 de octubre, escribí que Chile vivía una revolución, y lo sigo sosteniendo hasta ahora. No es un simple estallido social, no es un simple posición diferente sobre lo que tiene que ser la Constitución o la necesidad de hacer ciertos cambios para mejorar los niveles de distribución del ingreso o evitar los abusos. Aquí hay una visión de sociedad que es radicalmente distinta. Hay una lucha por el poder efectiva y hay una participación popular que buscan provocar un cambio radical del orden existente. Y esto en la dinámica de entender las revoluciones del siglo XX o en la forma que entendemos las revoluciones populistas del siglo XXI, calza con el concepto de revolución, y a mí me parece que eso hace aún más difícil el análisis y la solución del problema que está viviendo Chile en la actualidad. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Yo te quería llevar de nuevo a los peligros que tú decías que ahí se visibilizaban. Y en un sentido ahí el sentido refundacional, ahí que como pensando un poco.
¿Tú no ves que con la elección del 4 de septiembre estos límites que se dieron al poder constituyente, y lo vimos también en el primer discurso de la presidenta de la convención, que parece que no existían esos límites, que el poder constituido parece que no podía dar ciertos parámetros al poder constituyente? ¿No crees que un resultado estrecho ahora, tanto para la apruebo o para el rechazo, puede cambiar esa situación? ¿Cómo ves los cambios que se vienen? ¿Los ves dentro de algunos límites que va a poner la sociedad a través de un voto dividido para uno o para otro lado, o eso no se va a estabilizar un poco más? Para tratar de ver algún lado positivo por ahí. Sí, yo primero yo vería el tema conceptual. Conceptualmente lo que sostiene el, el grupo que fue mayoritario en la convención, es que se trataba de un poder constituyente originario, es decir, un poder que no tenía límites de parte del poder constituido y por ende iniciaba un proceso desde cero, desde la hoja en blanco. Eso es una concepción política, jurídica, legítima, pero que es distinta a la establecida en la Constitución. La reforma constitucional les dio un poder constituyente derivado con límites. Y de hecho los límites en general los cumplieron. Los límites de tiempo, de todo lo demás. Y de hecho tiene un límite ahora que el verdadero poder constituyente, que el pueblo, va a votar el 4 de septiembre para decir apruebo o rechazo. Eso es lo primero. Pero hay que meterse en la cabeza de los constituyentes para entender que ellos estimaban tener un poder constituyente originario, no limitado. ¿Ya? Segundo, en lo que tú Pero ya decías, está disuelto, ya no son constituyentes. Yo no, lo pienso para los que vengan. sí, no, por eso, pero es bueno tenerlo en la cabeza porque si no, no se entiende el proceso. Y Ujú. ahora, respecto del 4 de septiembre, a mí me parece que la respuesta que se dé el 4 de septiembre es muy distinta respecto de si gana el apruebo o gana el rechazo. En el caso de que gane el apruebo, si gana por un voto, por 100 votos o por 10.000 votos, es suficiente. O sea, Ujú. está aprobada la Constitución, se han cumplido todas las formalidades. Ganó el plebiscito de entrada con 78%, aprobó la Constitución con 2/3 de los convencionales en cada una de sus normas, y el pueblo lo aprobó en el plebiscito de salida. ¿Y qué Entonces queda yo, con el compromiso, perdón, el compromiso de algunas reformas o ese compromiso no existe en ese sentido? no, sí existe, pero son reformas muy menores, pues no alteran el texto en lo esencial. Entonces, Ujú. sí, pueden hacerle 2, 3 reformas, pero no alteran nada de lo que es relevante en el texto. Entonces, la Constitución queda aprobada y queda aprobada con apoyo Por un voto. popular. Entonces, a mi juicio, que sea por más votos, obviamente le da más fuerza, pero nadie se acuerda, Pedro Aguirre Cerda, de gobernar y educar, ganó por 4.000 votos, y nadie se acuerda de eso. Fue el presidente radical, inauguró una era de 14 años y chao, no es relevante por cuántos votos ganó. Entonces, en eso no hay que enredarse. Salvador Allende superó a Jorge Alessandri en 1970 por 1,2 puntos. Entonces, no es, no es relevante, creo yo, primera cosa. Segundo, si ganara el rechazo, perdón, y quiero hacer una analogía histórica. ¿Qué hubiera pasado si Pinochet hubiera ganado el plebiscito el año 88, 51-49? Imaginen, Mm. con observadores internacionales, con registros electorales, con campaña televisada, y ganó Pinochet. ¿Él hubiera querido cambiar la constitución del 80 o no? Yo me imagino a todos sus asesores diciéndole: general, lo que dijo el pueblo es: quédese usted 8 años más y con esta constitución. O sea, ¿por qué va a cambiar la constitución? Ahora, ¿qué pasa? Y me voy al resultado B del 4 de octubre, que Pinochet perdió el 5 de octubre del 88. Entonces tiene que empezar a negociar, porque cambia la correlación de fuerza. Y en ese sentido, lo que hacen los gobernantes y los opositores es decir, en este nuevo escenario, ¿cómo hacemos mejor las cosas para el país? Y cambia la Constitución de 1980 con la reforma del 89. Bueno, yo creo que es lo mismo que se produciría después del 4 de septiembre. El presidente Boris tiene dos alternativas después del 4 de septiembre. O se, o se enoja, se amurra, se entristece, se va para la casa, o bien obra como estadista y dice: mire, aquí había un resultado que no era el que queríamos,
pero que es lo que ha dicho el pueblo de Chile. Y lo que corresponde es cumplir lo que esto significa. Voy a iniciar una ronda de conversaciones con distintos sectores sociales y políticos para ver la mejor solución al tema de la discordia constitucional que objetivamente existe en Chile. ¿Cómo sabemos que existe? Porque la mayoría no quiere la constitución vigente y la mayoría no quiso la constitución que le propuso la convención. O sea, tenemos un problema ahí. Y eso es lo que tenemos que resolver. Y ahí la correlación de fuerzas obliga a los acuerdos, a diferencia de si gana el apruebo, en que la correlación de fuerzas es por un lado fuerza y por el otro lado entera debilidad, que no obliga a los acuerdos. Gracias, Alejandro. José Pedro Arana, de FASA, pregunta, en los 90 el sueño de la globalización se tomó todos los titulares y pensamientos de los filósofos. Luego vino Fukuyama, quien adelantó el mundo posguerra fría. En 2010, Moisés Naim profetizó con el fin del poder, permitiendo entender la situación global que tenemos hoy. ¿Qué viene por delante? O mejor dicho, ¿quién está descifrando la actualidad para entender la sociedad que se nos viene? Alejandro Mira, San Francisco, obvio. No, yo trato de hacerlo, pero lo hace mucha gente en el extranjero. ¿Ah? Y, por ejemplo, ¿qué ha dicho Daniel Innerarity, que es uno de los 50 intelectuales más importantes del mundo, en un libro que yo reseñé en el Mercurio, en Arte y Letra? Él dice que publicó un libro que se llama Una teoría de la democracia compleja. ¿Cuál es el problema? Que las instituciones democráticas son casi exactamente iguales hoy que lo que eran hace 30 años, 50 años o 100 años. Casi exactamente igual. Y la democracia es considerablemente más compleja de lo que era hace 30, 50 o 100 años. De manera que no se ha adaptado. Si tú tienes una empresa que se maneja igual a como se manejaba hace 50 o 100 años, esa empresa está quebrada ya. Las empresas se adaptaron o murieron. Las democracias no se han adaptado. Están en crisis, tienen nuevos desafíos. Entonces, ahí tienes una cuestión clave. Las democracias hoy día son más complejas y requieren complejidad. Fíjate que habitualmente las personas que gobiernan, esta es una teoría mía, pero la digo, tienen una capacidad de mirar una cosa. Entonces, ¿qué significa eso? Que un gobierno de derecha en general pone a la gente técnicamente más capacitada, pero habitualmente es, desde el punto de vista social, muy estrecha. Entonces, es capacitada, pero son todas personas, voy a decirlo así en confianza, cuicas, de buena situación económica, cuyos problemas no tienen el 80 o 90% de la población. Los que andamos en micro, metro o cosas así, vemos cosas que no ven otras personas que no tienen esa realidad. Bueno, ¿qué significa eso? Que si yo quiero armar un gobierno, tengo que armar una diversidad muy importante. Ahora, ¿qué hace un gobierno de izquierda en general? Arma un gobierno muy diverso, pero no cuida la capacidad. Entonces lo que tú tienes que hacer es meter a una juguera a la derecha y a la izquierda de manera de garantizar diversidad y capacidad. Y eso lo dije muy resumido, pero yo creo que todos tenemos la misma imagen. Tenemos esa imagen de como que la izquierda es más plural, más diversa, pero menos sólida. La derecha es más sólida, mucho Harvard, mucho Chicago, mucho no sé qué, pero poco real, poco sentido de aterrizaje. Y eso lo hemos vivido. Bueno, ¿qué significa? Que de aquí a varios años más tenemos que tener esa capacidad de ampliar las cosas. Y lo último que yo nombraría cuando se dice, oye, ¿cómo se vienen los años del futuro? Yo pienso que los años del futuro van a ser una mezcla de lo que hemos vivido en los últimos 30 o 40 años. O sea, en general la gente no quiere perder lo que ha ganado, que es lo que profetizaba Fukuyama en el 89, o sea, la libertad política y la libertad económica, pero también quiere otras cosas, el deseo de reconocimiento, una cierta igualdad social, que no es lo mismo que una igualdad material, una cierta identidad. Entonces, en ese sentido resurge el latinoamericanismo, el indigenismo, el ser mujer, y a los que somos hombres nos cuesta más. Bueno, los hombres tenemos que ponernos en la mentalidad o en lo que le ha costado a las mujeres, entre otras cosas, porque a nosotros nos fue muy fácil la vida. Entonces uno puede decir, oye, pero es que no puede ser tan fresca si
quieren puros derechos. Es que no, nosotros hemos tenido puros derechos en la historia, entonces, ¿cómo lo hacemos de manera tal justa? Y termino con una cosa. Las sociedades en esto pueden vencer o perder. ¿Cómo pueden perder? Pueden perder si yo pongo a pueblos originarios contra pueblos no originarios, mujeres contra hombres, ricos contra pobres. ¿Y cómo pueden ganar? Bueno, si integro a todos ellos en una lucha común por el bien de todos. Y yo creo que eso se puede hacer. Ahora, para eso hay que estar convencido, pues, porque en general yo creo que hemos estado más convencidos al revés, de la lucha en vez de la integración. Yo creo que ahí desde los gremios y desde la sociedad civil estamos muy convencidos de aquello y estamos empujando esa mezcla que dices tú, que es muy importante entre los pies en el barro y intentar tener técnicamente los mejores a mando de lo que deben estar. Acá tengo hartas preguntas, así que te voy a bombardear. Primero, George Level pregunta, ¿qué implicancias podría tener este proceso para el sector productivo en el mediano plazo? Yo creo que mucha implicancia porque el problema que tenemos es que se ha perdido la confianza grande en Chile. La economía funciona en base a la confianza. Cuando una persona tiene un negocio, lo que quiere es que le vaya bien al negocio y prestar un servicio. Las dos cosas van interrelacionadas. En Chile se ha internalizado la idea de que lo único que quiere esa persona es que le vaya bien a su negocio, poco menos que haciéndome leso a mí. Eso no es así, porque si me hace leso, me hará leso una vez, pero no dos. Entonces le va a ir mal a su negocio. Entonces lo que tenemos que comprender primero es que todos hacemos un bien social. Tenemos que recuperar las confianzas. El sistema hoy día está pensado desde la desconfianza. Segundo, tenemos que tener un sistema que básicamente conserve lo mejor de la institucionalidad chilena de los últimos 40 años, que permite el libre emprendimiento, la libre iniciativa en el campo económico, la creación de riqueza, la competencia, todas esas cosas que son virtuosas, que condene severamente todos los vicios, la colusión, la falta de competencia, etcétera, etcétera, y que abra y que abra la defensa de un Estado de Derecho. Hoy día gran parte, no sé si ustedes saben, pero perdón, al revés, ustedes lo saben mejor que nadie, se han ido 700 empresas de Santiago en los últimos 2 o 3 años. ¿Y por qué de Santiago Centro. comuna? ¿Y por qué se han ido de la comuna de Santiago? Si el país es el mismo. Bueno, por la inseguridad que reina en la comuna de Santiago. Y eso no puede ser. Santiago es espectacular, es precioso, tiene buenas conexiones, tiene mejor educación que otros lados, y la cosa no anda. Bueno, ¿y por Y qué así no está anda? pasando también en los centros de otras ciudades regionales, también lo hemos visto con Efectivamente, mucha fuerza. en mi ciudad, en La Serena, está destruido prácticamente la Alameda o la Avenida Francisco de Aguirre. Entonces, tenemos un problema serio. Yo creo que esto no solo requiere una buena constitución, sino que también requiere una fuerte pedagogía cívica, un compromiso real por sacar adelante. Ojo con esto, en esto que yo le decía que uno mira la mitad y no mira la otra mitad. Nosotros nos celebramos durante varios años que teníamos 1 millón de personas estudiando en la universidad. Yo creo que es una excelente noticia eso, por si acaso. Pero fíjate que, ¿qué pasa con la gente que egresó de cuarto medio y no entró a la universidad? Nos daba lo mismo, no nos preguntamos eso. Bueno, la mayoría de la gente que salió de cuarto medio y no entró a la universidad hace nada. Eso es lo que hay que tener claro. Y aquí yo les aprovecho de decir una cosa, ustedes que están en el comercio. Pregúntense en sus respectivos comercios, ¿cuánta gente contratada tienen entre 18 y 25 años? Y eso es una pega que hay que hacer y enseñarle a trabajar. Ese sería un aporte social tremendo. Ojo que van a encontrarse con gente que a veces no entiende las instrucciones y todo eso, pero mire, es gente que si es esforzada, le va a ir bien en la vida. Y a lo mejor lo mismo que necesitábamos nosotros a los 18 años. A mí me contrataron en una empresa que se llamaba David del Curto a los 18 años, era tarjador en la UBA en La Serena. Bueno, esa oportunidad la merecen todos los cabros, porque no es culpa de ellos haber estado en un colegio regular o malo, o no haber sacado el puntaje respectivo. Entonces, ojo con eso, que todos tenemos que aportar ahí. De todas maneras, tengo aquí una pregunta de Gonzalo Olivares que lo hacía también por LinkedIn y después una pregunta de Paulina. Gonzalo Olivares pregunta, Alejandro, ¿siente que el país está dividido respecto al plebiscito?
¿Puede repercutir esto en nuestra economía futura a corto plazo? El país está dividido, eso no lo siento, lo pienso decididamente, y creo que es un hecho. Es un hecho en un plebiscito que no debiera ser divisivo. Los plebiscitos de salida constitucionales debieran ser unitarios. Por ejemplo, el plebiscito de la reforma del 89 ganó por 90%. Claro, porque fue un gran acuerdo entre el ministro Carlos Cáceres y Renovación Nacional y la oposición y el futuro presidente Patricio Elwin. O sea, es un acuerdo súper nacional. El único que se autoexcluyó en ese minuto fue el Partido Comunista. Ese es el ideal de constitución. Eso es lo que hizo España en 1978, cuando hizo su constitución, con herederos del franquismo, con comunistas que habían estado exiliados, con personas que habían luchado en la guerra civil. O sea, bueno, se olvidan las diferencias y se fomentan la unidad. Hoy día eso no está así, y hoy día pienso que Chile está dividido frente al plebiscito. Ahora, hoy tenemos una situación en que el comercio dice, ¿cómo va a afectar el comercio? El problema es que el comercio va a estar afectado porque la economía chilena en general va a estar afectada. O sea, en todas las áreas relevantes de la economía hay una caída de inversión el próximo año. Desde la forestal, que es la más grande, que cae en un 100%, hasta la que cae menos. Pero todas las áreas de la economía caen en inversión. Y eso evidentemente va a tener un efecto grande sobre todo. Cualquiera de ustedes sabe que si a mí me está yendo un poco mejor, bueno, voy al restaurante todos los fines de semana, si no, voy una vez al mes, y los regalos empiezan a ser más baratos o más extendidos en el tiempo, etcétera, etcétera. O sea, Lo mismo que evidentemente, señalabas tú, esto del sentimiento, nosotros tenemos también una encuesta del sentimiento de los consumidores, porque al final repercute también en los tal cual. hábitos de consumo, y nos hemos dado cuenta que con mucha fuerza en los últimos meses los sentimientos negativos de estrés, preocupación, etcétera, han aumentado muy fuertemente, y especialmente en las mujeres. Y además, si estamos enfrentando una crisis económica muy potente, una recesión, ya habla todo el mundo, el último trimestre del año, yo creo que aquí la cosa se va a poner más difícil aún. Y recesión asociada a inflación, o sea, sería una Claro, alta inflación. O sea, llevamos sí. 2 trimestres con crecimiento negativo, vamos a tenerlo de nuevo este año. O sea, se consolida la recesión y vamos a tener la inflación más alta en 20 años. Y cualquier persona que viva de su sueldo, que somos la mayoría, ¿cómo nos afecta? Bueno, nos afecta cuando llenamos el auto, cuando vamos a... Yo lo que más compro son libros, pero los libros han Así subido, se nota y otra. los libros han subido un montón de precio. Entonces, Así. No, así y que nosotros en esta encuesta llegamos a algunas conclusiones que, por ejemplo, incluso en la compra que tú haces de tus alimentos, había un porcentaje muy amplio de las personas que decían que habían dejado de comprar algunos alimentos que estaban más caros y habían pasado también a los alimentos más básicos. O sea, al incluso equivalente más barato. Pues, sí, sí, po, así es. incluso en los alimentos ya se está notando. Paulina pregunta, dice, ¿usted considera que estamos en una crisis más bien moral? ¿Las nuevas generaciones están pensando en no contar con una sociedad sólida a base de valores y familia bien constituida? Todo depende cómo entendamos el problema moral, pero evidentemente hay un problema moral. Cuando tú miras las causas morales de la prosperidad en cualquier sociedad, en las sociedades clásicas, en Roma, en España, y en Chile en los últimos años, las causas morales de la prosperidad son súper interesantes. Mm. Es la austeridad, es el esfuerzo, es el compromiso, el valor de la palabra empeñada. En Que se resumen, refleja en ahorro, en el cumplimiento. ahorro. En resumen, es el amor al trabajo bien hecho. Y evidentemente tenemos un problema ahí. Tenemos un problema delicado, en parte porque así como la generación, no tanto la nuestra, sino que la de nuestros padres, vivió un Chile muy pobre y tuvo que sacarse la mugre para sacar adelante a sus familias, la generación nuestra, en la que me incluyo yo, o sea, la generación que salió al mercado del trabajo en los años 90 y 2000, es la generación más próspera de Chile. O sea, a nosotros nos fue bien, no teníamos crédito, pudimos adquirir nuestro departamento, mayoritariamente. Hoy día a la generación que viene le va a costar mucho más.
Y esta es la generación que creía que la riqueza venía dada. La riqueza no viene dada, el estado natural de una sociedad es la pobreza. Si tú tomas una sociedad en estado natural, la gente anda desnuda, es pobre y vive y se cubre con las ramas y vive en un hoyo que hace en la tierra. Bueno, todo lo demás hay que crearlo como riqueza y la riqueza se crea y eso requiere esfuerzo, trabajo, pasarlo mal un tiempo, ahorro, lo que tú decías. Entonces yo creo que ahí hay un problema moral efectivamente. Lo segundo es un cambio cultural. Si las familias, si las personas no quieren formar familia, yo encuentro que los proyectos de vida son personales, pero evidentemente el compromiso familiar a uno lo obliga a muchas cosas, a trabajar, a preocuparse de que los hijos salgan adelante, y esa es una cuestión que es común universal, es en Chile, es en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Uno ahorra, ¿por qué? Porque uno ahorra y dice, oye, quiero dejar este departamento cuando me muera. No lo ahorra para uno, si uno no se lleva el departamento a la tumba, es para los hijos. Entonces hay un sentido ahí que De efectivamente la trascendencia, familia, finalmente. y la familia ayuda mucho en eso, pero evidentemente los proyectos personales, si la gente no quiere formar una familia especialmente, yo creo que sí para el país le ha hecho mucho daño la falta de natalidad. O sea, hay mucha gente que critica la, la inmigración. Yo creo que la inmigración es el resultado natural de un problema serio de natalidad que tenemos, de zonas amplias deshabitadas en Chile. Fíjese que el programa de gobierno de la Unidad Popular, que es del año 69, decía que en Chile cabían 30 millones de personas bien alimentadas en 1969. Imagínense con la riqueza que hay hoy día en Chile, que es varias veces más de lo que había en 1969. Cabrían 150 millones de personas bien alimentadas. Y sin embargo tenemos un país miserable de 19 millones de personas. Así es. Paulina nos cuenta y nos recuerda que hay programas de oficio para jóvenes en el CEMSE, lo sabemos, y que ella nos cuenta un poquito de su empresa de cadena de carnicería y nos dice que tratan de darle capacitación a jóvenes entre 18 y 25 años, pero que no hay mucho interesado. Como Cámara también estamos en varios programas y estamos llegando a ellos también con el comercio electrónico y tratando de capacitar y dar herramientas en ese sentido y felicitamos por supuesto a Paulina por toda esa iniciativa. Enzo Rodríguez pregunta que, de acuerdo a los antecedentes históricos a nivel internacional, ¿de qué crees que podría reducir la separación entre los dos grupos post-plebiscito? ¿Se podría reducir esto? Se puede felizmente, y la historia es prolífica en enseñanzas al respecto. Quien tenga aquí, yo no sé qué edad tiene Enzo, pero el que tenga aquí más de 45 años se acordará del plebiscito del 88. Y después del plebiscito del 88 se produjo una confluencia virtuosa entre los partidarios del sí y los partidarios del no para buscar una transición pacífica a la democracia, joven aún, así me gusta Enzo. Aunque sea de corazón, digo yo, en ese caso. Entonces, tiene la obligación de estudiar historia Enzo y va a ver que en los momentos difíciles se requiere que desde el gobierno y desde la oposición haya una disposición a llegar a acuerdos relevantes por el país. Uno cuando llega a acuerdos no renuncia a sus convicciones, no renuncia a sus ideologías, a aquello que lo definió políticamente, sino que busca aquellas cosas que son buenas para Chile en las que puede confluir con otros. Eso se hace en los negocios, se hace en la vía política, se hace en la vía matrimonial, se hace en todo, en todas las cosas de la vida. Entonces, yo creo que se puede. Yo creo que aquí tiene mucho que hacer el presidente Gabriel Boric y yo espero que él actúe como estadista después del 4 de septiembre. No todos los que lo apoyan van a actuar igual, ¿eh? Va a haber algunos que van a recurrir a la violencia, otros que se van a portar mal. Bueno, yo espero que el presidente dé un testimonio de grandeza después del 4 de septiembre. Y yo espero que los partidos de oposición, particularmente los de derecha, actúen también con esa misma grandeza, que no actúen con la del picao, que no actúen con esa cerrazón que a veces mostraban a algunas reformas que parecían obvias y que las retrasaban. Por ejemplo, el sistema binominal se retrasó muchos años en eliminarse. Yo puedo defender el sistema binominal por muchas razones y podría darle una conferencia de por qué el sistema binominal es bueno. Pero el sistema binominal estaba muerto en términos de legitimidad, entonces había que cambiarlo por algo que
representara una cierta diversidad y que pudiera ser valioso para Chile. Entonces, ojo con esas cosas, no hay que cerrarse, hay que llegar a acuerdo. Entonces, se puede, pero requiere esfuerzo. Eso fue Carlos Cáceres en 1989, eso fue Patricio Elwin en 1989, esos personajes pueden aparecer después del 4 de septiembre. Camilo Espinosa nos recomienda un muy buen libro que yo estoy anotando ahí, Principios para enfrentarse el nuevo orden mundial de Rey Dalío. Seguramente tú ya lo tienes, Francisco. No lo tengo. Alejandro, ya lo leíste, ya seguro. No lo tengo, no lo tengo. Bueno, ahí Muchas para gracias por el dato. nos manda ahí un mensajito con la me recomendación. leo como 2 libros a la semana y ese no me lo había leído. Bueno, ahí tienes otro nuevo. Alejandro, ahí dice, muchas gracias, que hay que leer. Muchas felicitaciones, estoy recibiendo por todas partes felicitaciones por tu charla, y no puedo dejar de preguntarte, ¿qué opinión tienes tú de los cuerpos intermedios? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es nuestro rol ahora, en especial en esta contingencia? ¿Y qué posibilidades hay de volver a vincular al poder político, a los partidos, volver a vincularlos con la realidad que viven nuestros socios todos los días, a través de estos cuerpos intermedios, los gremios o las fundaciones, etcétera? Mira, yo soy un convencido que los cuerpos intermedios son aquellos a través de los cuales se organiza y se desarrolla la sociedad. Lo creo firmemente. Yo participo en cuerpos intermedios en la universidad, en el Instituto Res Publica. Y cuando uno ve cómo avanza una sociedad, o sea, cuando uno piensa que hizo grande Estados Unidos, lo hicieron sus ferrocarriles, lo hicieron sus universidades, la Ford, etcétera, etcétera. Bueno, sus cuerpos intermedios. Y en el tiempo más reciente lo hizo Apple y otras, o sea, las empresas que salieron adelante. Entonces, al final, uno no tiene que tenerle temor a los cuerpos intermedios, sino que tiene que confiar en que ellos son el motor del progreso. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué tiene que hacer un cuerpo intermedio? Lo primero es cumplir bien su propio fin específico. Si mi cuerpo intermedio es una universidad, bueno, dar la mejor educación posible a los jóvenes, hacer la mejor investigación posible. Si el cuerpo intermedio es un comercio, bueno, tener los productos lo mejor posible, a tiempo, a un precio correcto, con calidad, no con filas largas para que la gente compre, sino que respetar el tiempo de las personas. O sea, eso. Y lo segundo, que cada uno de nosotros en nuestro cuerpo intermedio vemos de qué manera extra puedo contribuir a la sociedad. Eso puede hacerlo el cuerpo intermedio como tal. Entonces uno puede decir, ya, esta empresa va a donar un poco a la Teletón, o va a donar a esto, va a donar a esto, o puede hacerlo uno como persona. Entonces yo puedo decir, oye, para la próxima convención constituyente voy a ir de vocal, o voy a ir de no sé qué, o le voy a dar 100.000 pesos a un candidato para que le vaya bien. Porque yo no tengo vocación de candidato, pero necesitamos gente honesta, trabajadora, que vaya de candidato. Y a mí me gusta más este partido, a mi hermano le gusta más el del lado, súper, pero hay que comprometerse, hay que echarse la mano al bolsillo, hay que hacer más cosas por Chile. Al final Chile es un país súper notable, es súper grande, pero ustedes saben que la prosperidad, el crecimiento económico, el progreso social no están asegurados. ¿Ustedes saben cuáles son los 2 países de América Latina que han estado más cerca del desarrollo, de entrar al club de los países del mundo del desarrollo? Hay 2, Venezuela y Argentina. Ténganlo como reflexión cuando piensen cómo puede estar Chile en 15 años más. Puede ser un país desarrollado, puede estar igual que ahora, o puede ser un país mediocre y frustrado. Entonces, ojo con eso. Eso exige más trabajo, más esfuerzo, más dedicación. Más. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Yo, bueno, soy una convencida también aquí que la actitud de cada uno importa para hacer grande este país. Yo creo que vamos a conversar unos años más viejitos los dos, y vamos a ver que este punto de inflexión sirvió para algo, sirvió también para estar muy conscientes de que tenemos problemas y de que el aporte que puede hacer cada uno es importante, que eso no significa no representar los intereses que uno debe representar, pero que ahora tenemos una tarea todos, los gremios, las personas, las empresas, y por supuesto quienes nos gobiernan. Así que bueno, muchas gracias, estuvo muy entretenido, yo lo pasé muy bien y acá hay una serie de felicitaciones, así que de nuevo muy agradecida, y los vamos a invitar a todos
a una próxima conversación con otra persona tan interesante como Alejandro. Así que, Muchas gracias. gracias, te pasaste. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por su atención, preguntas y cariño. Nos vemos. Chao. Gracias.